Hola amigas, amigos, compañeros, gracias por estar en nuestro canal. El día de hoy vamos a tomar un tema en todos los canales, que es la guerra. Hablemos de guerra. La mayoría de ustedes, si no, yo les recomiendo que vean mi currícula. Cuando fui director de Millennium, tuve oportunidad de hablar con expresidentes, exdirectores de la CIA, con Henry Kissinger, etc. Antes de que llegara Bush a Guadalajara, un mes antes, primero llegaron 6 agentes de la FBI y yo los tuve que atender. A la siguiente semana llegaron 6 agentes del servicio secreto y yo los tuve que atender. Tuve muy buenas amistades con ellos. A la tercera semana llegaron gentes de la DEA y a la cuarta semana llegaron gentes de la CIA. O sea, un mes antes de que llegara Bush, el expresidente, a darnos la plática que nos dio, ya habían investigado, me habían pedido planos del lugar, planos de la ciudad, rutas de escape, bueno, todo lo que ellos tienen que hacer. Es un trabajo muy interesante. Me llama la atención que aunque Saddam Hussein le había puesto precio a su cabeza, no sé cuántos millones de dólares, vinieran todas ese contingente antes de que llegara a investigarnos, a saber, el lugar en donde hicimos la conferencia, nos pidieron y entrevistaron a todos los empleados. Bueno, no, fue una cosa. Me llama mucho la atención que a otro expresidente, ¿sí?, que estuvieron a punto de matarlo, no tuvieran esas precauciones. Yo no sé si era porque estaba en otro país, Bush, o porque le habían puesto preso su cabeza, pero las precauciones a un expresidente, además él había sido director de la CIA, Donald Trump, pues, es nada más un presidente, expresidente, pero pues la seguridad que le dieron a Donald Trump en el día que le hicieron el atentado, para mí es un complot. Porque yo tuve la experiencia de atender a las gentes que se encargan de la seguridad de los expresidentes, que le siguen llamando presidencia en Estados Unidos, ¿sí?, de George Bush. Bueno, después de esta breve introducción, hay un seguidor, le agradezco a ese seguidor, lo saludo, y me dice que se le hace poco formal mi saludo. Bueno, ahí hay un error de comunicación y yo me hago responsable de eso. Obviamente, lo más probable es que este seguidor pues, no ha viajado lo que yo he viajado, ni conoce lo que es Qigong, ni yo cuando tuve la oportunidad de que me diera la bendición su santidad, porque ya es santo, Juan Pablo II, en el Vaticano, o sea, lo hizo así. Cuando yo estudié Qigong,
que es el manejo de las energías del cuerpo. Por esta parte, tú emanas energía positiva. Entonces, por eso es que las bendiciones siempre se hacen así. Obviamente el Qigong se desarrolló 600 años antes de Cristo. Yo no sé si igual los cristianos o Jesús, que yo estoy seguro que manejaba las energías del cuerpo, si no, no hubiera resucitado. Pues, ¿quién fue el que descubrió eso? Pues no necesariamente tienes que imitar una corriente para tú descubrir lo mismo. Entonces, le quiero pedir disculpas a este seguidor y decirle que lo que yo hago con el saludo es enviar energía con mis dos manos a mis seguidores, energía positiva. Bueno, después de y le agradezco que sea mi seguidor y que se esté inscrito en el canal. Bueno, pues vamos a entrar al tema, señores. Vamos a hablar de guerra. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Henry Kissinger en Millennium, que fue julio 21 de 1993, yo tuve oportunidad de platicar con él 2 horas. Platicamos de muchas cosas, obviamente hay muchas cosas que yo no puedo compartir porque siguen siendo clasificadas. Pero hubo 2 cosas que me impresionaron. Lo primero que me dijo es: Fernando, el PRI va a perder. Estamos hablando de 1993. A Colosio lo matan el 23 de marzo de 1994. Lo sucedió Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo fue un saqueo, o sea, un robo en despoblado al país, con el FOBAPROA y con el error de diciembre. Me da risa cómo tratan de manipular al pueblo y dicen error de diciembre. Nunca nos explicaron cuál fue el error, pero la cosa es que el peso se devaluó al 100%. Yo trabajé en bancos y si una cajera cuando se hacía el corte, antes de que se fueran, le faltaban 20 centavos, los tenía que poner de su bolsa, porque ella era la responsable de su caja. Y de repente hay un presidente que dice el error de diciembre y se devalúa la moneda el 100%. Y luego el FOBAPROA. FOBAPROA fue otro robo que los banqueros se los hicieron también a los gringos. Yo creo que el FOBAPROA fue una prueba de laboratorio en otro país, porque se lo hicieron a los norteamericanos. También quebraron muchos bancos y la deuda particular se hizo una deuda pública.
Y en el 2000 llega Fox. Entonces, Henry Kissinger me dijo en 1993, Fernando, va a perder el PRI. Y yo le dije, oye, el PRI tiene 70 años en el poder, inclusive han venido sociólogos de otros países a analizar y estudiar cómo es posible que una dictadura de partido tenga tantos años en el poder. Bueno, la cosa es que en el 93 me lo dijo y Fox ganó la presidencia del año 2000, siendo el representante del PAN. Otra de las cosas que me dijo Henry Kissinger, lo cual me preocupa mucho, fue, así como sus predicciones fueron muy certeras, me dijo, mira Fernando, si la Tercera Guerra Mundial se desata, va a ser en el Medio Oriente. Y en este momento tenemos una guerra en el Medio Oriente que cada vez está escalando más. El día de ayer ya Irán lanzó muchos drones a Israel. Obviamente es una estrategia porque para detener un dron necesitas un misil que te cuesta carísimo y el dron es muy barato. Entonces, lo único que están haciendo es que están desgastando el arsenal de misiles antiaéreos de Israel. Pero sabemos que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos, como controla la OTAN, entonces pues Israel tiene carta abierta y un crédito abierto de armas de Estados Unidos. Pero ¿por qué son las guerras? Si analizamos la historia, las guerras han sido por dos razones, unas económicas y otras religiosas, o ambas. En el fondo, las guerras son un negocio. En este momento, Rusia, que invadió Ucrania, que Ucrania era parte de, yo estuve en Ucrania cuando era parte de Rusia, conozco Rusia, ¿y por qué lo están apoyando tanto? Yo creo que en este momento Ucrania es el país más endeudado, porque te mandan millones de dólares en armas, millones de dólares en efectivo, etc. Pero todo eso lo tienen que pagar, no es gratis. John Biden dijo, vean esto como una inversión. ¿Y por qué Ucrania? Porque bueno, en el planeta hay dos recursos que son muy importantes, los recursos energéticos, el agua y la comida. Y Ucrania es el granero del mundo. No les vende los granos a la Unión Europea porque utilizan pesticidas que no están dentro de la norma. Pero
es tan sencillo con nada más que cambiar los pesticidas y ya. Entonces, ese es para Rusia es una posición estratégica por el Mar Negro. Ahí está entrampado Rusia y el Occidente, la OTAN, con Estados Unidos, Zelensky, que es un títere, para negociar entre comillas, pero la negociación es que Rusia deje todos los territorios que ocupó. ¿Y quién va a pagar la cuenta? Además, Ucrania es una parte estratégica, no nada más para Rusia, sino para el mundo. Entonces, ahí la situación es muy delicada, porque le dieron armamento a Zelensky, con el cual puede estar bombardeando partes de Rusia. O sea, ya la guerra no es nada más en Ucrania, sino que Ucrania está atacando y está invadiendo pueblitos, claro, sin ninguna importancia, pero están pues jalándole la cola al león. La verdad, yo admiro la paciencia y la tolerancia de Putin a todas estas provocaciones, pero yo me pongo a pensar, estas provocaciones tienen un sentido, y el sentido es que Estados Unidos es el mayor proveedor de armas en el mundo, y Estados Unidos tiene una deuda interna impagable. Entonces, lo único que les queda, recuerden, si escucharon mi currícula, que yo di clases en la Escuela Militar de Aviación y me hice muy amigo de militares. Y ellos me platicaban que había gente que se especializaba en economía de guerra. Entonces, aquí el punto es, a Estados Unidos le conviene que esta guerra continúe y los pobres ucranianos pues van a quedar más endeudados que yo no sé cuántos, peor que Fobaproa. Ahora, voy a hablar de lo que platiqué con George Bush, lo que puedo hablar de lo que platiqué, porque tuve la oportunidad de platicar con él 2 horas, él y yo nada más. Mi respeto y mi admiración para él, la persona, después de haber sido un año director de la CIA y presidente de Estados Unidos, la persona más sencilla, más amable, nada de soberbio, nada o sea, una persona realmente admirable. Y ahora les voy a decir por qué, dentro de las cosas que le admiro. Cuando Saddam Hussein invadió Irak, los iraquíes le hablaron estando George Bush como presidente, le hablaron y le dijeron, oye, nosotros no tenemos ejército, entonces aquí está el cheque, pónganle los ceros que ustedes quieran
pero saquen a la cucaracha esta que se nos metió. Bueno, pues todo el mundo sabemos qué fue lo que pasó. Llegó el ejército, porque no estaba entrenado para combatir en el desierto, tuvieron muchos problemas, pero tenían una fuerza aérea. Inclusive ahí fue cuando se conoció ese avión que es supersónico y que tiene una altitud, o vuela a una altitud en donde no lo alcanza ningún misil. Además va a una velocidad de que no lo alcanza nadie, ¿no? Nada más con la Fuerza Aérea destruyeron todas las comunicaciones, todos los depósitos de arma. O sea, ni siquiera duró un año la guerra. Cuando ya Saddam se había retirado, el comandante en jefe, Norman Schwarzkopf, le habló al presidente George Bush. Estoy hablando de las palabras literales de lo que Bush me dijo. Y le dijo, porque el comandante le dijo, ya lo tenemos aquí, ya nomás nos metemos a su país y nos lo echamos, está a tiro de pájaro, deme la orden y vamos por él. Y él le respondió, no es moral el poner de rodillas a un enemigo que está huyendo. Fíjense qué profundidad de palabras. Para que ustedes tengan una idea de los valores que tenía esta persona. Esto me lo dijo en octubre del 93. También me platicó, bueno, nos platicó, porque eso sí lo hizo de forma abierta, que le preguntó al comandante Schwarzkopf, es difícil pronunciar su apellido, Norman Schwarzkopf, cuando le dijo, lo matamos, lo invadimos y lo matamos. Y Bush le preguntó, ¿cuántos de mis muchachos voy a tener que sacrificar para matar a esa cucaracha? Y el comandante le dijo, 200, 300, no sabemos, pero más o menos. Y Bush le dijo, no vale la pena un muchacho de mi ejército para matar a esa cucaracha. El comandante Norman Schwarzkopf, cuando regresó a Estados Unidos, lo entrevistaron y cometió el error cuando le preguntaron de que por qué no habían matado a Saddam Hussein. Y cometió el error de decir, porque el presidente me dio órdenes que no lo hiciera. Eso, obviamente, pues se vio muy, en la opinión pública, que como pues ellos no están en el frente,
pues no les importa cuántos soldados vayan a morir o quedar heridos para matar a una persona, ¿no? Y le costó la chamba al comandante. Tuvo que renunciar por ese comentario, porque era un comentario clasificado, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la moral del presidente actual de los Estados Unidos apoyando a Israel, aplastando, bombardeando, matando niños, bombardeando hospitales, que ni siquiera están armados? O sea, la Franja de Gaza ya la destruyeron completamente y siguen todavía con Gaza, con el pretexto de que ahí están los de Hezbollah, con Líbano, y ya tienen problemas con Irán. Irán ya les acaba de mandar les mandaron drones, pero la escalada en el Medio Oriente es preocupante. Y también es preocupante de que tenemos dos guerras en donde pues no hay aparentemente salida, ¿no? Pensar que Putin se va a salir de Ucrania, la verdad es una fantasía. George Bush nos platicó que cuando él tenía 20 años estuvo en la Segunda Guerra y él era piloto y lo derribaron los japoneses a la mitad del océano. Todos sus compañeros murieron. Fue el único que pudo sobrevivir. Y de casualidad, por los azares del destino, salió un submarino norteamericano y lo rescató. Y él hablaba de lo que era la experiencia de estar solo en medio del mar, flotando, sin esperanza, sin radio, sin comida, sin agua, ¿sí? Y después de haber tenido una batalla aérea. Entonces, él sabía lo que es la guerra. Él sabía lo que es estar bajo fuego. Entonces, creo yo que fue una de las razones por las cuales no quiso matar a Saddam Hussein, porque sabía que sus muchachos, sus soldados, él les decía muchachos porque, bueno, pues ya era una persona mayor, porque él había vivido eso, ¿sí? Las personas que no han vivido una guerra, pues se les hace muy fácil hacer las guerras, pues al cabo pues, ellos no van, ¿sí? Y es negocio. Entonces, las grandes corporaciones a los presidentes los convencen a que pues, las guerras pues, no terminen. Alguien me decía
hace poco, platicando precisamente sobre las guerras, dice, no, Estados Unidos no ha ganado una guerra desde Vietnam. La única guerra que ganó fue la Segunda Guerra. Y yo le dije, es que el negocio de las guerras no es ganar, porque si tú ganas, tú tienes que indemnizar y quedarte con la propiedad y tienes que reconstruir lo que destruiste. Si hieres y te sales, así es como lo han hecho los norteamericanos en todo el Medio Oriente, pues ya no pagas, ya no tienes obligación de pagar, ni de reconstruir. Entonces, el negocio de las guerras no es ganarlas. El negocio de las guerras es vender armamento y municiones. Y, bueno, ahorita, en este momento, hay misiles hipersónicos que cuestan $6 millones. Ya no dudo que haya más caros. Y no estoy hablando de ojivas nucleares, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la Unión Europea está quebrada. Todos los países de la Unión Europea están quebrados. Estados Unidos está quebrado. La única forma de salir de la deuda es en economía de guerra. Y déjenme les comento otro dato. En la guerra de Vietnam, eso lo aprendí en la Escuela Militar de Aviación, de repente hicieron un análisis de cuántos vietnamitas habían matado. Creo que fue al primer año, segundo año, no sé, porque pues esa guerra duró, según mal no recuerdo, creo que duró 10 años. Y se dieron cuenta de que eran muy pocos las bajas y eran muchas las balas que se utilizaban. Entonces, los economistas de guerra diseñaron un rifle, el R-15, que era el que usaban, pero le hicieron una modificación. La modificación es de que le jalas al gatillo y nada más salen 3 tiros. Porque decían, si en 3 tiros no abatiste al enemigo, ya no lo vas a hacer con los otros 22 que te quedan, porque eran cartuchos de 25, de 50. Entonces, lo que hacían los soldados, pues imagínense en la jungla allá, además acuérdense que en Vietnam y era te tocaba bola negra o bola blanca, y si te tocaba bola negra, te ibas a la guerra. O sea, no estaban entrenados, no eran guerreros, pues, o sea, no habían nacido para la guerra, porque hay gente que nace para la guerra. Entonces le hicieron esa modificación y bajó muchísimo los costos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los soldados levantaban el rifle y le apretaban y ellos se escondían y ni siquiera apuntaban, nomás le jalaban el gatillo, ¿sí? Y no es lo mismo que jalas el gatillo y salgan 3 balas a que jalas el gatillo y salen 50 o 25, dependiendo del cargador. Bueno, otro de los... voy a pasar con otro personaje que tuve la oportunidad de conocer en Millennium,
que en ese entonces era el director del Club de Roma. Posiblemente ustedes no sepan quién es el Club de Roma. El Club de Roma es un think tank, es como lo que Millennium queríamos hacer, ¿sí? En donde está financiado por multimillonarios de todo el mundo y contratan a cerebros para que estudien los problemas del planeta y presenten soluciones concretas sobre ese problema. La contaminación del agua, el cambio climático, etcétera, etcétera. El doctor Ricardo Díez, en septiembre 28 del 98, siendo el Club de Roma, dentro de su conferencia, en ese entonces, en el 98, porque él estaba muy enterado, una persona muy inteligente, todavía vive, lo mando a saludar, creo que está como embajador en algún país, él es español. En ese entonces había de 30 a 40 guerras anuales, en el 98. Otro de los datos que comentó es que 245 personas poseen el 46% de la riqueza del planeta. O sea, 245 personas son las que deciden si se hace guerra, si no se hace guerra, con quién, y si... bueno, ustedes saben qué fue lo que pasó con Ucrania, ¿no? Ya averíguenlo ustedes para no hacerlo más largo esta plática. Y otro punto que comentó, que el 95% de los científicos del mundo en ese entonces estaban trabajando en Estados Unidos en la industria bélica. Entonces, imagínense todo lo que desarrollaron, ¿sí? Desde el 98 al 2024 de tecnología de guerra, ¿no? Por eso, pues esos misiles que viajan a 5 veces la velocidad del sonido, pues de dónde salieron, ¿no? Hay una tecnología avanzadísima, y eso que no están sacando porque no son tontos. O sea, sacan como en el inventario, sacan lo que ya está caduco, lo que ya está a punto de vencer, pero no sacan lo nuevo. Entonces, compañeras, amigos y amigas, no quería yo ser una persona que habla nada más, que pudiera parecer que hablo de cosas superficiales y que no me entero de la situación mundial. Y les recuerdo, cuando hay guerra, lo que más vale es la comida y el agua. Entonces, olvídense de invertir en lo que sea. Porque si se viene una tercera guerra, no creo que vaya a ser nuclear, porque no son tontos. Una guerra nuclear se acaba el planeta y a nadie le conviene. Pero esta guerra va a seguir por años y va a seguir escalando. Y va a provocar pues muchos desajustes en el equilibrio, en el sistema mundial. Bueno, amigas, amigos, espero que haya sido claro.
que les haya gustado el tema y les mando un abrazo y un cordial saludo. Muchas gracias.